estudiantes del tercer año A y B. Espero se encuentren todos muy bien. Soy la tía María Eugenia y con la tía Paula Vidal hemos preparado la clase en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Comencemos. Antes de comenzar, debes tener a mano el cuaderno, lápiz, goma, para que registres la meta de aprendizaje. Vamos a hacer algunas preguntas. ¿Qué necesidades tenemos? ¿Cómo las satisfacemos? Todos tenemos necesidades y todos queremos satisfacer nuestras necesidades. Pero, ¿qué es una necesidad? Es algo que nosotros requerimos para llevar a cabo nuestro día a día, cosas que necesitamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Ahí pueden observar a Mafalda con un plato de sopa. ¿La alimentación será una necesidad? Sí, es una necesidad, ¿cierto? ¿Qué pasa si esta necesidad no la satisfacemos? ¿Cierto? Nos enfermamos, entonces alimentarse es una necesidad básica del ser humano. Unidad 2. Ubicación geográfica de las civilizaciones griegas y romanas. ¿Cómo satisfacían sus necesidades básicas griegos y romanos? Meta de aprendizaje. Explicar con ejemplos concretos cómo diferentes culturas y pueblos como griegos y romanos de la antigüedad han enfrentado de distinta manera el desafío de desarrollarse y satisfacer las necesidades comunes a todos los seres humanos. Criterio de evaluación. Reconocen diferencias y similitudes en vivienda, alimentación, vestimenta, transporte y organización entre los pueblos estudiados y la era actual. Para esto conoceremos cómo vestían, cómo se alimentaban, cómo se comunicaban y transportaban, labores y oficios que realizaban. Para que entendamos mejor esta historia es necesario contextualizar. La antigua Grecia comienza en el año 1200 a.C. y acaba en el año 146 también a.C. Se situaba en el sureste de Europa junto al mar Mediterráneo y el mar Egeo. En este territorio, que comprendía una gran península y muchísimas islas pequeñas, nació y se desarrolló la civilización griega. Esta civilización estaba formada por un montón de ciudades llamadas polis. Las más poderosas eran Esparta y Atenas. Cada polis se gobernaba a sí misma y eran independientes del resto, aunque muchas veces se declaraba la guerra entre ellos, quienes se aliaban unas con otras para ir en contra de un tercero. Roma se fundó hace casi más de 2800 años con la unión de variadas aldeas de Italia. Al principio fue una monarquía, los que mandaban eran los reyes, pero más tarde se convirtió en una república. ¿Sabes qué es eso? Una república es una forma de gobierno donde no hay reyes, sino que los políticos toman las decisiones que creen convenientes. La República de Roma duró varios siglos hasta que hace unos 2000 años empezó lo que conocemos como el Imperio Romano. En un imperio todo el poder está en manos de un emperador que es como un rey de reyes. Los romanos conquistaron todas las naciones del Mediterráneo: Grecia, Egipto, Siria, Francia, Alemania y también los pueblos iberos y celtas de Hispania e incluso Britania, lo que hoy es Inglaterra. Un dato curioso: los griegos también sufrían de una epidemia igual que nosotros. Lamentablemente murió mucha gente. Se trataba de una bacteria infecciosa llamada fiebre tifoidea. Los médicos no podían hacer nada, desconocían la naturaleza de esa enfermedad. Además, eran los primeros en tener contacto con los pacientes, por lo tanto morían en primer lugar. Bueno, pero sigamos contando nuestra historia. ¿Cómo se alimentaban los griegos y los romanos? Los griegos y los romanos tenían diferentes necesidades en la vida cotidiana, por lo que comenzaron a construir lugares específicos de acuerdo a sus características. Hablamos de que estas civilizaciones se situaban en los alrededores del mar Mediterráneo y ellos habitaban una zona templada del planeta. Su alimentación consistía en cebollas, queso de cabra o de oveja, carne de cerdo y de ave, pescados y mariscos, pan, frutos secos como el higo, nueces, melones, cereales como trigo y cebada, y así también consumían bastantes aceitunas como las que encontramos en el valle de Azapa. ¿Cómo se vestían?
En cuanto a la vestimenta, los hombres griegos llevaban una túnica que podía ser larga o corta. Esta se sujetaba en uno o los dos hombros con un nudo o un alfiler metálico. Además solían usar un cinturón de cuero y una manta corta o un manto de lana sobre sus hombros. En cuanto a las mujeres, ellas usaban un vestido de lana que afirmaba con alfileres de metal. También sobre sus hombros llevaban un manto. Los hombres romanos llevaban una túnica corta sobre la cual se ponían distintos elementos que dependían de su situación social. Las mujeres llevaban una túnica interior sobre la cual llevaba un vestido sujeto por un cinturón y un broche. Para salir de la casa se envolvían en la paya, que es un manto que podía taparlas desde la cabeza pero con el rostro descubierto. ¿Cómo se transportaban y comunicaban griegos y romanos? ¿Cómo piensas que se habrán trasladado griegos y romanos en el pasado? Al igual que nosotros, los griegos y los romanos necesitaban medios de transporte para realizar actividades cotidianas, comerciales e incluso para la guerra. La mayoría de las ciudades griegas se ubicaban cerca de las costas, por lo que su principal medio de transporte fueron los barcos. Estos podrían ser mercantes que transportaban personas y mercaderías o también pueden ser barcos de guerra. También tenían caminos de tierra por lo que circulaban carreteras, pero fueron escasamente desarrolladas debido al relieve montañoso. En Roma, el medio más usado por el grupo social privilegiado era la litera, una especie de cama que era transportada por esclavos. Fuera de la ciudad predominaban los vehículos de tracción animal, como los carros para trasladar personas, carga de trigo o para combatir. En el mar, al igual que los griegos, los romanos tenían barcos mercantes y militares para mantener comunicado su territorio. Los romanos crearon las calzadas, una gran red de caminos utilizadas por el ejército, por los comerciantes y que también fue un importante medio de difusión para la cultura romana. ¿Qué oficios y labores realizaban los griegos y romanos? Al igual que hoy, las personas del pasado tenían diversos oficios que les permitían subsistir y mantener a sus familias. Además eran médicos, herreros, políticos, soldados y campesinos. En Grecia y Roma habían arquitectos, artesanos, músicos y marinos, entre otras ocupaciones. Estos oficios eran realizados la mayoría de las veces por hombres. Las mujeres deben cumplir la función de administrar en el hogar y educar a sus hijos e hijas. Participaban en ciertas labores agrícolas y en el comercio, tejían y confeccionaban las vestimentas. Bueno, querido estudiante, espero le haya quedado clara la vida que llevaban los griegos y los romanos. Ahora a trabajar. Realiza la siguiente actividad en tu cuaderno de historia. Debes completar la tabla de diferencias y similitudes que tenían los griegos y los romanos comparándola con tu vida actual para que puedas discutir y analizar si nosotros o nosotras satisfacemos nuestras necesidades de la misma manera que lo hacían estas civilizaciones. Recordar enviar una foto de tu actividad a mi número personal identificando tu nombre y curso.